Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje alucinante, de verdad, una odisea de 5.000 años para intentar responder a una de las preguntas más básicas que existen. Oye, ¿de qué está hecho todo esto que nos rodea? A ver, para empezar, una pregunta. ¿Qué pueden tener en común los perfumes de la antigüedad, la sal que usaban los aztecas y la capacidad que tenemos hoy de editar nuestro propio ADN? Parece que nada, ¿verdad? Pues la respuesta es la increíble y a menudo súper desconocida historia de la química. Venga, aquí está la hoja de ruta. Empezaremos con las primeras ideas, las filosóficas. Luego nos meteremos en el mundo misterioso de los alquimistas. Veremos nacer la ciencia moderna, cómo se puso orden en el caos de los átomos y terminaremos, nada menos, que descifrando el código de la vida. Casi nada. Venga, pues empezamos. Primera parada, la antigüedad, la era de las grandes ideas. Es aquí donde, por primera vez, la gente empezó a preguntarse en serio, ¿cuál es la esencia de todo? ¿De qué está hecho el universo? Y lo más curioso es que estas preguntas no surgieron en un solo sitio. ¿Qué va? Estaban por todas partes. En Egipto, por ejemplo, tenían su teoría de 8 fuerzas cósmicas primordiales. En Mesopotamia tenemos a Taputi Bela-Tekalim, que era perfumista y está considerada la primera química de la historia. Y claro, en Grecia, donde nacieron dos ideas que se iban a estar peleando durante siglos. Y aquí está el gran debate, el que lo empezó todo. Por un lado, la visión de Empédocles, que es la más intuitiva, ¿no? Que todo es una mezcla de tierra, aire, fuego y agua. Y por otro, la idea de Demócrito, que era súper revolucionaria para la época, que todo está hecho de partículas diminutas e indivisibles, los famosos átomos. Esta discusión, ojo, marcó el pensamiento científico durante los siguientes 2000 años. Claro, pensar está muy bien, pero solo con ideas no se llega a todas partes. Hacía falta pasar a la acción, saltar de la filosofía al laboratorio. Y ahí es donde entran figuras como María la Judía, considerada la primera alquimista de verdad. Ella no solo pensaba, ella hacía. Inventó herramientas que, y esto es increíble, seguimos usando hoy. ¿A quién no le suena el baño María? Pues es suyo. Y también aparatos de destilación, una auténtica pionera. Y con estas nuevas herramientas, con este nuevo enfoque práctico, nos metemos de lleno en la era de la alquimia. Una búsqueda que se extendió por todo el mundo, a menudo en secreto, y que ya no se contentaba con entender la materia, sino que quería dominarla, transformarla. A ver, lo interesante de esto es que nos quita de la cabeza la idea de que todo pasó en Europa. ¡Para nada! Durante el siglo de oro islámico, Geber descubría ácidos clave. En la Europa medieval, Alberto Magno conseguía aislar el arsénico. Pero es que al mismo tiempo, en el México prehispánico, los químicos aztecas eran unos maestros de la metalurgia. Y luego Paracelso, que fue el primero en decir, oye, ¿y si usamos la química para curar gente? La alquimia era mucho más que buscar oro, era un movimiento global. Y esto no era solo teoría o misticismo, ¿eh? Tenía un impacto económico brutal. Un ejemplo clarísimo. Bartolomé de Medina en México, en 1555. Su método para sacar plata del mineral usando mercurio, bueno, eso cambió la minería para siempre a nivel mundial. Así es como el conocimiento práctico de verdad transforma el mundo. Vale, entonces recapitulemos. Teníamos herramientas, teníamos procesos prácticos, sustancias nuevas. Los alquimistas nos sacaron del mundo de la pura filosofía y nos pusieron a mancharnos las manos. Un paso fundamental, sin duda. Pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Era esto ciencia de verdad? ¿O faltaba algo? Pues vamos a ver qué era lo que faltaba. Entramos en la revolución científica de la química, la época en la que la medición y la precisión por fin le ganaron la partida a las viejas ideas. El punto de inflexión, el antes y después, llegó con Robert Boyle. En 1661 se le ocurre una nueva definición de elemento. Y esto es un cambio radical. Ya no hablamos de cosas filosóficas como tierra o fuego. No, un elemento es simplemente una sustancia que no puedes romper en algo más simple por medios químicos. Se acabó la filosofía, empieza el experimento. Este es el verdadero fin de la alquimia y el nacimiento de la química moderna. Y si Boyle puso la primera piedra, el que construyó el edificio fue Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Con su ley de conservación de la masa demostró algo que hoy nos parece obvio, pero que en su día fue revolucionario, que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y no lo dijo porque sí, lo demostró midiendo todo al milímetro. La química por fin tenía su primera gran ley. Pero ojo, es súper importante que no nos quedemos con la idea de que fue cosa de un solo genio. Detrás de estos grandes nombres había figuras clave, a menudo invisibles, como Marianne Pauls, que no era solo la esposa de Lavoisier, era su colaboradora. Traducía textos científicos vitales y dibujaba su equipo de laboratorio con una precisión que era crucial para que otros entendieran sus experimentos. O Elizabeth Fulham,
que publicó trabajos pioneros sobre catálisis y definió conceptos como la oxidación y la reducción. Sin ellas, la historia no estaría completa. Con unos cimientos así de sólidos, el siglo XIX fue una explosión de descubrimientos. Los científicos se lanzaron a buscar el orden que se escondía detrás de esa lista de elementos que no paraba de crecer. Y aquí es donde John Dalton recupera esa vieja idea de los átomos de los griegos, pero le da una vuelta de tuerca fundamental. Su teoría atómica no era filosofía, se basaba en pruebas. Proponía que cada elemento está hecho de átomos iguales, y lo más importante, que cada tipo de átomo tiene un peso diferente y que se puede medir. Ahora podíamos pesar los átomos. Y esto nos lleva a uno de los momentos más brillantes de la historia de la ciencia. En 1869, Dmitri Mendeleev coge los 63 elementos que se conocían y los ordena en una tabla. Pero lo absolutamente genial no fue cómo ordenó lo que sabía, sino lo que hizo con lo que no sabía. Con toda la confianza del mundo, dejó huecos vacíos para elementos que según sus cálculos tenían que existir, aunque nadie los hubiera visto jamás. Y acertó. Su tabla predijo con una precisión increíble las propiedades de elementos como el galio o el germanio, que se descubrieron años más tarde. Imagina la locura que fue eso. Era la confirmación definitiva de que el sistema funcionaba. La química ya no era una colección de datos sueltos. Ahora tenía su propio mapa del tesoro, su plano arquitectónico. Pero justo cuando parecía que ya estaba todo resuelto, que el puzzle encajaba a la perfección, ¡zas! La idea del átomo indivisible se rompió en 1000 pedazos. En 1897, J.J. Thomson descubrió el electrón, una partícula más pequeña que el átomo. Se acababa de abrir una puerta a un universo completamente nuevo y subatómico, y nadie sabía qué había al otro lado. Y así llegamos a la era moderna. El viaje da un giro y se vuelve hacia adentro, hacia lo más pequeño, al corazón del átomo y al mismísimo código químico que nos hace ser como somos. El siglo XX fue una auténtica locura para entender el átomo. Primero, Rutherford descubre que hay un núcleo denso y positivo en el centro. Poco después, Bohr se imagina los electrones dando vueltas como si fueran planetas. Y para rematar, llega Schrödinger y nos dice que no son planetas, que son nubes de probabilidad. Nuestra imagen de la realidad se volvió mucho, pero que mucho más rara. Y mientras pasaba todo esto en el mundo de lo diminuto, la química también empezaba a descifrar los secretos de la vida. El descubrimiento de la doble hélice del ADN en 1953 fue un antes y un después. De repente entendimos el lenguaje con el que se escribe la vida, y a partir de ahí todo se aceleró. Entendimos cómo proteger la capa de ozono, gracias a gente como Mario Molina, y hemos llegado al punto de poder editar genes, casi como si fuera un procesador de textos, gracias a la tecnología CRISPR. Así que, si lo pensamos, el viaje es alucinante. En 5000 años hemos pasado de pensar que todo era tierra, aire, fuego y agua a tener en nuestras manos la capacidad de reescribir el código genético. La pregunta que nos deja todo esto y que conecta toda esta historia con el futuro es: ¿qué será lo próximo que transformemos?